Buenos días. El tema de la sesión 1 es perspectiva política de la educación. Y los recursos de los que también vamos a hablar es participación de la UNESCO, Banco Mundial y OCDE en la educación. Para empezar, es importante establecer el objetivo de este tema, que es que ustedes identifiquen y relacionen el contexto de la educación en México a través de la revisión puntual de los elementos internacionales que impactan en las políticas educativas internas del país. Esto nos lleva a generar intenciones. Al hacer un aporte al debate actual sobre la política educativa, propuestas diferentes. Ustedes, al poder entrar a todos los recursos, poder tomar nota de esta presentación, van a tener una postura diferente y un aporte diferente a lo que es una política pública educativa y a cómo estas organizaciones internacionales intervienen, el cual puede adoptar o uno, una mirada que busca mostrar al sistema educativo actual que no ha parado de crecer y consolidarse en todo el territorio del país. Dos, una perspectiva regional que pone en diálogo los aspectos más destacados de la política educativa mexicana con la de otros países de América Latina. O tres, las políticas públicas educativas no son una realidad. Primero, ¿qué es una política educativa? Una pregunta muy importante para todos ustedes. Esta es parte de la política pública de un Estado, el cual representa un elemento primordial del sistema educativo, que trata de poner en práctica medidas y herramientas para lograr una calidad educativa, que tiene como fin un aprendizaje futuro, que éste sea posible, real y deseable de la sociedad. Para que estas políticas educativas puedan llevarse a la realidad o elaborarse, es necesario, para empezar, realizar una investigación en la cual se identifiquen las necesidades, las problemáticas de determinado contexto, así como los actores, los recursos, si estos son suficientes, si estos son insuficientes, además de poder delimitar los objetivos, de poder plantear estrategias y además de que se pongan en práctica y estos sean evaluados para que así se pueda llevar a un consenso en el cual se vote si se lleva a establecerse o no. Vamos a hablar de esta organización internacional que es la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta se encarga de establecer la paz a través del diálogo, la comprensión mutua, la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Además, refuerza los vínculos entre las naciones, promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas. Esta garantiza que todos los niños y adultos tengan un acceso a una educación de calidad para construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. La historia de la UNESCO. Esta es aprobada por 20 países en la Conferencia de Londres en noviembre de 1945. Cabe resaltar que el primer objetivo era que la UNESCO se encargara de poder contribuir a alzar la economía de los países después de la Segunda Guerra Mundial. Esta entró en vigor en 1946, con 193 estados miembros, 11 miembros asociados, 11.000 escuelas asociadas, y su objetivo es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo. Sus funciones principales. 1. Estudios sobre la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación para el mundo. 2. El fomento, la transferencia y el intercambio del conocimiento mediante actividades de investigación, formación y educativas. 3. Acciones normativas para la preparación y aprobación de instrumentos internos y recomendaciones, en las cuales, a través de los estudios e investigaciones que realizaron a distintos países,
Pueden en sus conferencias dar recomendaciones de cómo implementar las políticas públicas educativas o cómo mejorarlas. Brinda conocimientos especializados que se transmiten a los Estados miembros. Y 5. Intercambio de información especializado. El Banco Mundial es una organización internacional única y esta es una fuente de asistencia financiera y técnica. ¿Por qué? Está encargada de otorgar préstamos con bajo interés o créditos sin intereses dependiendo de la situación que estén pasando los países, si son de extrema pobreza, de media o si están en desarrollo. Y también brinda asesoramiento sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. Su objetivo, terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación y promover la prosperidad compartida. Además, tiene como meta disminuir al 3% el porcentaje de las personas que viven con menos de $1.25 al día al 2030. Esta cooperativa está integrada por 188 países miembros. Un dato muy interesante es que el Banco Mundial apoya a CONAFE en el diseño e implementación de programas de educación en México para las comunidades más desprotegidas desde hace casi 20 años. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene como misión promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Además, ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Tiene como prioridad aumentar la productividad, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. En el sistema educativo que fortalece la perspectiva de inclusión y equidad no solo con los estudiantes, también con el personal docente. El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE. Estos elementos que son muy indispensables para que esto pueda llevarse a la realidad son las personas. Estos actores en los que recae el peso o en los que se pueden delimitar, además a partir de los que se puede reconstruir el conocimiento que se transmite a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el cual un punto muy importante que la OCDE favorece la innovación a través de la implementación de la tecnología. El acuerdo que OCDE tiene con México está delimitado por un objetivo y 5 áreas de trabajo, el cual su objetivo es mejorar la calidad de la educación a través de la gestión escolar y la participación social, la selección y reclutamiento docente, un punto muy importante porque debemos de tener docentes capacitados que cuenten con las herramientas y estrategias para dar una calidad educativa a los alumnos. La formación docente inicial y continua. Esta capacitación continua que se tiene que dar a los docentes, no solo en tecnología, en contenidos. Es muy importante que se capacite, que no se queden atrás, que toda la información que se proporcione a los alumnos sea innovadora. Incentivos y estímulos docentes. Un punto muy importante, pues, la OCDE en un informe dio a conocer que México es el país número 1 en gastos con respecto a educación, en los cuales dio a conocer que el 93% los gasta en sueldos para los docentes, supuestamente, y el 7% lo utiliza en innovación e infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿A dónde se está yendo ese sueldo si los incentivos y estímulos docentes sienten que no es suficiente? Tiene que haber un cambio, una reestructura en todo el sistema para que se pueda dar un incentivo correcto. Además
de una evaluación. Si hay capacitación, tiene que haber una evaluación de esa capacitación para ver qué docentes son aptos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Quiero invitarlos, antes de concluir mi tema, a que ustedes puedan ver una película que es De Panzazo. Esta película es muy interesante porque nos habla de cómo la OCDE interviene en la prueba PISA, en donde podemos darnos cuenta que nosotros como país estamos muy por debajo. Nos encontramos en el lugar 58 con respecto a ciencias, en comprensión lectora en el lugar 55 y en matemáticas en el lugar 56. Nos dice que nos hacen falta 327 años para alcanzar el puntero, pero cuando nosotros queramos alcanzar ese puntero, esos países más desarrollados y con una calidad educativa alta van a seguir incrementando su nivel. Entonces no los vamos a poder alcanzar. Es necesario que nosotros cambiemos, modifiquemos, que las reformas educativas nos lleven a un cambio mejor, a calidad. Es necesario que para esto la SEP haga una reestructura en la cual destine más horas para la educación, capacite a sus docentes. Los padres de familia no solo piensen que la escuela es una guardería, y además el sindicato tiene que dejar de pensar partidistamente. Tenemos que pensar en favor de la educación de niñas y niños, jóvenes y adultos. Es claro que las limitantes son suficientes para detener o retrasar el desarrollo educativo de una nación, tomando en cuenta su contexto, capacidad política y económica y social para mantener relaciones que garanticen el cumplimiento de las políticas y reformas educativas propuestas por organizaciones como la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE. Es por ello que es necesaria la participación de todos los sectores de la población para llevar a la realidad políticas públicas en favor de la educación. Chicos, agradezco que ustedes estén aquí escuchándome y espero hayan tomado nota de estos puntos muy importantes, porque se necesita de todos ustedes que se están preparando para futuros docentes. Es muy importante que tomen en cuenta todo esto, todas estas problemáticas, para que ustedes las analicen y puedan partir de ellas para mejorar. Los invito a que puedan revisar todos estos recursos, vayan a la biblioteca de la institución y tomen nota de ellos. Tomen su punto de vista y su perspectiva con respecto a la política pública educativa y a cómo estas organizaciones internacionales intervienen en la construcción de ellas.